¿Es Huitzilopochtli, la divinidad azteca, una teofanía paralela del Yahvé hebreo? Grandes son las semejanzas entre Yahvé y Huitzilopochtli, dos dioses menores cuyas naturalezas y maneras de actuar nos podrían indicar que estamos ante dos entidades gemelas cuyos respectivos opositores son Jesús y Quetzalcóatl. Esta es la intrigante e innegable realidad de dos dioses menores y sus respectivos pueblos que, aunque separados por miles de años y miles de kilómetros, al analizar a fondo sus creencias y prácticas religiosas antinaturales e ilógicas, nos llevan a pensar que son dos entidades que proceden del mismo tronco. Dos divinidades que a lo largo de los siglos impusieron a los terrícolas los mismos gustos retorcidos, contradictorios y crueles de ofrendas y sacrificios. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. Así como los otros dioses de Mesopotamia, como por ejemplo Baal, Moloch, Nabú, Aserá, Bel, Milcom, Dagón y otros más, eran muy parecidos a Yahvé, pese a que éste tenía celos tan arraigados contra ellos. En este video trataremos su gran similitud con un dios y un pueblo americano separado por 10.000 kilómetros y aproximadamente 3.000 años en el tiempo. Entre estas similitudes contemplaremos el hecho de andar errantes durante muchos años antes de llegar a la tierra prometida. Hebreos y aztecas fueron forzados a una extraña aventura de peregrinación con penosos resultados que evidencian los asombrosos e incomprensibles paralelos. Según las tradiciones aztecas, Huitzilopochtli, su dios, se les apareció y les dijo que debían abandonar la región en que habitaban y desplazarse hacia el sur hasta llegar a un lugar donde verían un águila devorando a una serpiente. Ahí se asentarían y él los convertiría en un gran pueblo. Considerando que la región en la que habitaban los aztecas estaba entre las tierras que hoy conforman los estados de Arizona y Utah, su peregrinar hasta Tenochtitlán fue mucho más extenso que el que pidió Yahvé a los hebreos. La caminata de los hijos de la grulla, como tradicionalmente se llamaba a los aztecas, no fue inferior a 3.000 kilómetros. Ellos tuvieron que atravesar grandes desiertos, territorios abruptos y otros con densa vegetación, poniendo con esto a prueba su fe en Huitzilopochtli, hasta que por fin, después de su larga caminata, encontraron en una pequeña isla en medio del lago Texcoco el águila de la profecía devorando una serpiente en lo alto de un nopal. Esta pequeña isla estaba exactamente donde ahora está la impresionante Plaza del Zócalo, en medio de la Ciudad de México, pues la actividad constructora de los aztecas pronto convirtió aquellos lugares pantanosos en la gran ciudad que encontraron los españoles cuando llegaron a principios del siglo XVI. Veamos ahora en cada detalle de su peregrinación el gran y sospechoso paralelo entre los aztecas y los hebreos. Número 1. Yahvé y Huitzilopochtli tenían personalidades muy parecidas. Ambos querían ser considerados como protectores de sus respectivos pueblos. Sin embargo, eran muy exigentes, implacables con sus frecuentes castigos y muy prontos para airarse. Número 2. Dijeron a sus pueblos escogidos que abandonasen la tierra en la que habitaban. Número 3. Ambos acompañaron personalmente a sus pueblos a lo largo de la peregrinación
ayudándolos a superar las dificultades con que se iban encontrando en su camino. Mientras Yahvé los acompañaba en forma de una extraña columna de fuego y humo que los alumbraba por la noche y les daba sombra por el día, columna que por su descripción en el proyecto Avatar la hemos identificado como una nave nodriza, Huitzilopochtli acompañó a los aztecas en forma de un pájaro, que según la tradición era una gran águila blanca, haciendo lo mismo que hacía Yahvé. Número 4. En ambos casos fue un extraño y largo peregrinar. Yahvé, por ejemplo, se dio gusto haciéndoles dar rodeos por el inhóspito desierto del Sinaí durante 40 años, cuando bien podían haber recorrido todo el camino en 3 meses. Y Huitzilopochtli, siendo un poco más errático y desconsiderado en su liderazgo, tuvo a sus protegidos vagando aproximadamente 2 siglos, hasta que por fin los estableció en el lugar de la actual Ciudad de México. Número 5. En cuanto a distancias, los hebreos, aunque teóricamente debieron recorrer 3.000 kilómetros aproximadamente por los 40 años que estuvieron en el desierto, caminaron más de 1.000 kilómetros, mientras que los aztecas recorrieron una distancia no inferior a los 3.000 kilómetros. Número 6. Aztecas y hebreos tuvieron que enfrentarse a un sinnúmero de tribus y pueblos que ya habitaban la llamada Tierra Prometida. Los hebreos enfrentaron a los amorreos, filisteos, jebuseos, gabaonitas, amalecitas, jerjeseos y muchos más, mientras que los aztecas en su peregrinaje enfrentaron a los chichimecas, taxcaltecas, otomíes, tepanecas y los xochimilcos, entre otros. Número 7. Tanto hebreos como aztecas se multiplicaron rápidamente luego que se establecieron en el lugar prometido. Ahí se fortalecieron y llegaron a ser los dominadores en toda la región después de avasallar a sus vecinos. Número 8. Hebreos y aztecas alcanzaron la cúspide de su desarrollo 2 siglos después de haberse establecido en la tierra prometida. Número 9. Ambos fueron adoctrinados en el rito de la circuncisión. Este es un detalle que induce a sospechar muchas cosas, entre ellas que Yahvé y Huitzilopochtli eran hermanos gemelos en sus gustos. Número 10. Tanto Yahvé como Huitzilopochtli exigían a sus pueblos sacrificios de sangre. Entre los hebreos, esta sangre era de animales, pero entre los aztecas, la sangre era frecuentemente humana, como en la dedicación del gran templo de Tenochtitlán, cuando, según los historiadores, se sacrificaron varios miles de prisioneros, abriéndoles el pecho de un tajo y arrancándoles el corazón, todavía latiendo y sangrante, para ofrecérselo a Huitzilopochtli. Yahvé, a primera vista, no llegaba a tanta barbarie, pero en ocasiones también lo pedía, como fue el caso de la hija de Jefté, así como los auténticos ríos de sangre que el propio Yahvé causó con las continuas batallas a las que forzó durante tantos años a su pueblo. Ríos de sangre que a veces provenían exclusivamente de su pueblo escogido cuando se encendía su ira contra ellos, cosa que sucedía con bastante frecuencia. Número 11. Tanto Yahvé como Huitzilopochtli abandonaron de una manera inexplicable a sus respectivos pueblos cuando estos más los necesitaban. Yahvé, que ya estaba bastante escondido desde hacía varios siglos, se desapareció definitivamente a la llegada de los romanos a Palestina. Y Huitzilopochtli hizo lo mismo cuando llegaron los españoles. Y a partir de entonces, la identidad de los aztecas como pueblo se ha disuelto en el variadísimo mestizaje
de la gran nación mexicana. Número 12. Ambos pueblos fueron instruidos detalladamente acerca de cómo habían de construir un gran templo en el lugar en donde definitivamente se instalasen. Número 13. Si todos estos paralelos no son suficientes, veamos el ingenuamente relatado por Fray Diego Durán, uno de los muchos frailes franciscanos que escribieron las crónicas de los primeros tiempos del descubrimiento de las Américas. El fraile, en su relato de las creencias de los antepasados de los aztecas, nos cuenta, por supuesto, con una cierta lástima ante el paganismo demoníaco en que se hallaban sumidos aquellos pueblos, que cuando el pueblo entero avanzaba hacia el sur, siguiendo siempre a la gran águila blanca que los dirigía desde el cielo, lo primero que harían al llegar a un lugar era construir un pequeño templo para depositar en él el arca que transportaban, mediante la cual se comunicaban con su Dios. Este detalle de llevar también un arca, al igual que los hebreos, y de considerarla de gran importancia, pues era el vínculo que tenían con su protector, es algo que nos lleva a profundas reflexiones. Número 14. Huitzilopochtli también tenía la misma costumbre que Yahvé de cambiar los nombres a sus elegidos, como por ejemplo de Abraham a Abraham, de Sarai a Sara, de Jacob a Israel. La misma manía que encontramos en los modernos extraterrestres, que con gran frecuencia les cambian el nombre a sus contactados. Así encontramos también al Moisés azteca, que era el único que hablaba con Huitzilopochtli y que según Ferris se llamaba Meshi, y también tenía una hermana muy influyente que se llamaba Malinal. Pues bien, fonéticamente Meshi se parece a Moshe, Moisés en la versión fonética castellana, y Malinal a María. Número 15. Como último paralelo, y en nuestra opinión muy interesante, encontramos que así como el Yahvé de los hebreos tuvo su similar americano en Huitzilopochtli, Jesús, el Cristo judío, rechazó los mandamientos de Yahvé, así como Quetzalcóatl, el mensajero de Dios, fue el instructor y salvador del pueblo azteca.